Mi mejor amigo me acusó de acosar a su hermana. Perdí mi beca. 5 años después, volví como su jefe. Nunca me voy a olvidar de ese día. El sol brillaba, el campus estaba lleno de vida, y yo caminaba como si tuviera el mundo a mis pies. Tenía una beca completa por mérito académico, era asistente de investigación del profesor Malinsky y había sido preseleccionado para una pasantía en una empresa tecnológica de Silicon Valley. Mi nombre era Daniel Laverde, y todo en mi vida parecía ir en una sola dirección, hacia arriba. Hasta que mi mejor amigo me llamó a una esquina del comedor universitario. ¿Podemos hablar?, dijo Alan, con una expresión seria que rara vez usaba. Lo seguí. Éramos inseparables desde la secundaria. Compartíamos todo, apuntes, videojuegos, sueños. Su hermana menor, Clara, había ingresado a la misma universidad ese semestre. Yo la conocía bien. Era tímida, inteligente, y solía hablarme de sus clases con nerviosismo infantil. Yo la trataba como a una hermana. No sé cómo decir esto, murmuró Alan, frotándose las manos. Mi hermana me contó que la estás acosando. Que la sigues. Que le escribes cosas raras. Me reí. Pensé que era una broma. ¿Qué? No es broma, Daniel, dijo con la voz más helada que jamás le había escuchado. Ya habló con la decana. Tiene capturas. Mensajes. Estás jodido. Lo que vino después fue un torbellino. La universidad me suspendió mientras investigaban. Luego me expulsaron sin posibilidad de apelación. Perdí la beca, mi historial quedó manchado, y los correos de repudio comenzaron a llegar. Mis padres me llamaron monstruo. No podemos seguir pagando tus abogados, y ni siquiera quieres admitir lo que hiciste, dijo mi madre. Quise pelear. Quise gritar. Pero todo el mundo ya había decidido quién era yo. Busqué a Clara. Le escribí, le hablé frente a su edificio, llorando, rogando. Ella no me miró. Solo bajó la mirada y dijo, déjame en paz. Intenté quedarme en la ciudad. Dormí en el sofá de un amigo durante una semana antes de que su novia le dijera que me echara. Con mis ahorros compré una bicicleta y empecé a repartir comida. Pasé de leer papers de neurotecnología a mirar números de pedidos en una pantalla rota. Una noche, mientras entregaba un combo familiar en un barrio rico, vi a Alan. Salía de una casa enorme, con una copa en la mano. Se estaba riendo. No me vio. Pero yo a él sí. Y ese fue el momento exacto en que entendí que algo estaba mal. No porque me odiara. No porque quisiera hacerme daño. Sino porque parecía feliz. Como si se hubiera quitado un peso de encima. Como si destruirme hubiera sido fácil. Ese fue el momento en que dejé de intentar salvar lo que había sido. Y empecé a planear en quién me iba a convertir. La última vez que supe de Alan fue por casualidad. Un antiguo compañero de universidad, que ahora trabajaba en una empresa de seguridad digital, me escribió un mensaje corto. ¿Sabías que Alan Mancharo está trabajando como guardia en una fábrica de empaques, cerca de la frontera? Cambió su nombre en redes. Vive en una casa prefabricada. Nadie lo reconoce. No sentí nada. Ni lástima. Ni satisfacción. Solo pensé, al final, todo cae por su propio peso. No lo busqué. No lo contacté. No publiqué su verdad. Ya no necesitaba hacerlo. Porque, por primera vez en mi vida adulta, estaba viviendo sin mirar atrás. Años después, me invitaron a dar una charla en la universidad que me había expulsado. Me ofrecieron el auditorio más grande. Dijeron que querían celebrar mi trayectoria. Que era un ejemplo para los jóvenes. Algunos incluso me pidieron que contara esa historia tuya, la del escándalo. Pero cuando subí al escenario, frente a cientos de estudiantes, dije algo distinto. Hoy no voy a hablar de lo que me pasó. Voy a hablar de lo que aprendí cuando todos se fueron. Porque ahí es donde de verdad uno se encuentra. Los estudiantes escuchaban en silencio. A veces, no importa cuán bueno seas, el mundo te va a derribar.
Y vas a perder cosas que parecían seguras, tu beca, tu reputación, incluso a tus amigos. Pero lo único que no puedes perder, es el control sobre quién decides ser. Hice una pausa. Porque si eliges el rencor, serás una sombra del que fuiste. Si eliges la venganza, serás esclavo de alguien que ya no está. Pero si eliges reconstruirte, entonces nadie, jamás, podrá volver a derribarte. Aplausos. Miradas brillantes. Profesores que antes me ignoraron, ahora extendían la mano. Y yo, no necesitaba que me aplaudieran. Solo necesitaba que al menos uno de ellos, esa noche, recordara mis palabras si algún día se sentía roto. Después de la conferencia, un joven se me acercó. Cabello desordenado, cuaderno bajo el brazo, mirada ansiosa. ¿De verdad se puede volver después de perderlo todo? Le sonreí. No solo se puede. A veces, es lo mejor que te puede pasar. Se quedó en silencio. Asintió. Y se fue. Me quedé un rato más, en el escenario vacío, mirando las luces apagarse una por una. Recordé el rostro de Clara. El silencio de mis padres. Las madrugadas cargando cajas bajo la lluvia. El dolor, la rabia, la soledad. Y también recordé ese momento exacto, 5 años atrás, en que juré que nadie volvería a definirme. Ahora lo entendía. No necesitaba venganza. No necesitaba destruir a Alan. Porque la diferencia entre nosotros era simple. Yo no tuve que mentir para destruirlo. Solo tuve que darle poder. Y él se encargó del resto. Cerré la puerta del auditorio detrás de mí. Y seguí caminando. Hacia adelante. Siempre hacia adelante. Un año después del despido de Alan, recibí un mensaje inesperado. Era de un correo sin firma, sin asunto. Solo decía: nos mudamos. No tenemos casi nada, pero al menos estamos juntos. No voy a pedirte perdón. Solo quería que supieras que nunca pude dormir igual después de eso. Tú ganaste. Espero que eso te baste. No respondí. No porque no tuviera nada que decir. Sino porque ya no sentía que necesitara decirlo. La guerra había terminado, y en mi corazón, el enemigo ya no existía. Solo quedaba la cicatriz, y con el tiempo, hasta esa se estaba borrando. Volví a enfocarme en lo que realmente importaba. El programa de becas que habíamos lanzado ese año duplicó su alcance. 40 estudiantes, de diferentes partes del país, estaban ahora estudiando con nuestro apoyo. Algunos ya hablaban de iniciar sus propios proyectos. Otros soñaban con ser los primeros en su familia en graduarse. Una tarde, recibí una carta de uno de ellos. Se llamaba Emiliano. A veces pienso en rendirme, decía, pero luego recuerdo lo que usted dijo el día que nos dio la bienvenida, que todos merecemos una segunda oportunidad. Me aferré a esas palabras. Gracias por ser la prueba viviente de que no estamos definidos por lo que nos hacen, sino por lo que hacemos después. Me quedé en silencio por varios minutos. Ese mensaje pesó más que cualquier aplauso, más que cualquier cuenta bancaria, más que la oportunidad de vengarme de Alan o limpiar mi nombre públicamente. Porque ahí estaba. Mi historia ya no era una tragedia ni una revancha. Era una inspiración. Poco después, la editorial me envió la primera copia impresa del libro. La portada era sobria. Negra, con letras blancas. El título, Silencio no es rendición. Lo abrí con manos temblorosas. Olía a tinta fresca. En la dedicatoria decía: para los que fueron destruidos en silencio. Y eligieron reconstruirse sin ruido. No firmé con mi nombre. Solo con una inicial, D. Guardé ese ejemplar en la estantería más alta de mi oficina, donde pocos lo notarían, pero donde yo pudiera verlo cada día al entrar. Porque ya no necesitaba reconocimiento. Lo que necesitaba era recordar por qué empecé. Y así siguió mi vida. Sin grandes escándalos. Sin titulares. Solo pequeños logros acumulados con el tiempo. Un proyecto nuevo. Un estudiante graduado. Un empleado ascendido.
Una comunidad beneficiada. A veces, en eventos públicos, alguien se me acercaba para pedirme consejos. ¿Cómo se logra lo que tú lograste? Siempre les decía lo mismo. Callando el ruido y escuchando lo que arde por dentro. Y si me preguntaban por el pasado, solo decía. Lo importante no es lo que me hicieron. Es lo que decidí hacer después. Porque en el fondo, esa fue la clave. No destruir, sino construir, incluso con los escombros que me dejaron. Días después, mientras revisaba los informes mensuales, recibí una carta certificada. Venía de una editorial. Me costó recordar que, hacía años, en una de esas madrugadas en las que sentía que la vida se me escapaba entre los dedos, había escrito un ensayo sobre injusticia, resiliencia y verdad. Nunca lo publiqué. Solo lo mandé a una revista digital. Al parecer, alguien lo leyó. Alguien lo guardó. Y ahora, querían convertirlo en libro. No por venganza. No por escándalo. Por el mensaje. Eso me hizo pensar en cuántos otros como yo habían sido silenciados. Cuántas vidas se rompieron porque alguien más necesitaba sentirse más grande, aunque fuera mintiendo. Acepté. Pero con una condición, que mi nombre no estuviera en la portada. No buscaba fama. Solo quería que alguien leyera esas páginas a las 3 de la mañana y pensara, no estoy solo. Puedo levantarme. También yo puedo volver. Mientras el proceso editorial avanzaba, empecé a recibir correos de universidades, invitaciones a conferencias, incluso propuestas para participar en paneles sobre ética profesional. El chico que una vez fue expulsado con una carta fría ahora era invitado a hablar sobre integridad. La ironía no me dolía. Me hacía sonreír. Una tarde, mientras organizábamos un evento para estudiantes en la empresa, uno de los practicantes se me acercó. Era tímido, con gafas gruesas y manos nerviosas. Disculpe, ¿usted es Daniel Rivas? Asentí. Solo quería decirle, gracias. Esta beca salvó mi semestre. Iba a abandonar la carrera. Mi papá perdió el trabajo. Pero ahora estoy aquí. Y, no sé. Solo quería que lo supiera. Le estreché la mano. Lo único que tienes que hacer, le dije, es terminar lo que empezaste. Y cuando puedas, haz lo mismo por alguien más. Asintió, con los ojos brillando. Después de que se fue, me quedé mirando el aula improvisada. Allí, 20 chicos tomaban notas mientras una ingeniera les explicaba cómo construir un servidor desde cero. Nadie sabía de mi pasado. Nadie necesitaba saberlo. Porque a veces la mejor venganza es esa, ser exactamente lo que dijeron que nunca serías. Esa noche, al llegar a casa, encendí la computadora y abrí una carpeta vieja, Universidad, expulsión. Estaban todos los archivos. La acusación. El informe disciplinario. Los correos de mis antiguos amigos dándome la espalda. Todo lo que dolía. Lo leí por última vez. Y luego, lo borré. No como quien entierra algo que quiere olvidar. Sino como quien limpia el suelo antes de construir sobre él. Ya no necesitaba ese peso. Ya no definía quién era yo. Y aunque Alan estuviera perdido en alguna ciudad, viviendo con el peso de sus decisiones, yo no tenía nada más que demostrarle. Porque mi éxito ya no era una respuesta para él. Era un compromiso conmigo mismo. Y lo estaba cumpliendo. Pasaron los meses. Nuestra empresa creció. Nuevos clientes, nuevos proyectos, más empleados. Invertimos en talento joven. Comenzamos a apoyar a estudiantes sin recursos, ofreciéndoles prácticas, mentorías, laptops. Nadie sabía por qué yo insistía tanto en esas iniciativas. Solo Marcos lo sospechaba, pero nunca preguntó. Un día, mientras ordenaba antiguos archivos, encontré una carpeta con mi nombre, Daniel Rivas. Era del día que compramos la división. Había documentos legales, contratos, incluso la nota de transferencia firmada por el antiguo CEO. Y entonces me di cuenta, había cerrado el círculo. Lo que un día me quitó todo, ahora me pertenecía.
Era dueño del edificio que me habría rechazado en una entrevista. Del sistema que había creído ciegamente la palabra de un envidioso sin verificar nada. De la empresa que contrató a Alan sin revisar su pasado. Y aún así, no sentía odio. Un domingo, fui a visitar a mis padres. No había hablado con ellos en años. Después de la acusación, se avergonzaron de mí. Me echaron de casa. No respondían mis mensajes. En parte, lo entendía. Nadie quiere creer que su hijo es inocente cuando todos los demás le gritan que es culpable. Pero ahora, necesitaba cerrar ese capítulo también. Mi madre abrió la puerta. Me miró como si viera un fantasma. Luego me abrazó con fuerza, sin decir nada. Mi padre tardó más. Me observó desde el umbral de la sala, sin moverse. Hasta que finalmente habló. Lo sentimos, hijo. Nos equivocamos. Asentí. No los abracé. No lloré. Pero me quedé a cenar. Durante la comida, les conté lo que había pasado. No todos los detalles, pero lo suficiente. Les dije que ahora estaba bien. Que no necesitaba nada de ellos. Solo quería que supieran que seguía de pie. Más firme que nunca. Cuando me fui, mi madre me entregó una caja. Dentro había fotos mías de la infancia. Mi diploma del colegio. Y una carta que nunca me habían enviado. Era de Clara. Fechada un año después de la expulsión. Decía. No sé si algún día leas esto. No sé si algún día me perdones. Pero yo sí sé que algún día tú vas a volver. Porque tú no naciste para quedarte tirado, Daniel. Naciste para demostrar que la verdad, aunque la ahoguen, siempre flota. Si no puedo limpiar tu nombre, al menos quiero que sepas que nunca creí lo que me hicieron decir. La guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Y no dije nada. De regreso a casa, pasé por la universidad. Era tarde, pero el campus aún estaba iluminado. Me senté en una de las bancas, como lo hacía antes de clases, con un café barato entre las manos. Me vi reflejado en los estudiantes que caminaban apresurados con mochilas, risas, preocupaciones pequeñas. Y sonreí. Porque después de todo, lo había logrado. Sin trampas. Sin mentiras. Sin odio. Y lo mejor de todo, con mi dignidad intacta. Esa noche no dormí. La declaración de Clara estaba sobre mi escritorio. Era breve, escrita a mano, pero clara. Contaba cómo su hermano la presionó, cómo falsificó mensajes, cómo la obligó a mentir ante la universidad. Era todo lo que yo había necesitado 5 años atrás para salvar mi vida. Y ahora lo tenía. Podía llevarlo a la corte. Podía demandar a la universidad por difamación, exigir una indemnización, arrastrar a Alan por los medios, incluso meterlo en la cárcel si jugaba bien mis cartas. Pero algo en mí se resistía. Ya lo había vencido. Lo había puesto de rodillas sin levantar la voz, sin rebajarme a su nivel. Lo que me impulsó todos esos años no fue la rabia, fue la idea de recuperar mi nombre. Y quizás, también, probar que yo era mejor que él. Así que guardé la carta en una caja. No la destruí. Pero tampoco la usé. La verdad existía. Y ya no necesitaba gritarla. Esa semana, me llegó un correo. Era de la universidad. Me pedían una reunión virtual para conversar sobre eventos pasados. La nueva administración había recibido una carta anónima, acompañada de documentos y mensajes que sugerían que mi expulsión había sido producto de una acusación falsa y malintencionada. No pregunté quién la envió. Ya sabía la respuesta. La videollamada fue extraña. Formal. Tensa. Daniel, queremos pedirte disculpas, dijo el decano. Lo que ocurrió fue un error grave por parte de la administración anterior. No se te permitió defenderte adecuadamente. No hubo una revisión justa de las pruebas. Asentí sin emoción. ¿Y qué planean hacer? Vamos a restaurar tu expediente académico. Retirar la sanción de tu historial. Y si lo deseas, te ofrecemos finalizar tu carrera con una beca especial, sin costo.
Cerré los ojos un segundo. Gracias, respondí. Pero no la necesito. Colgué con el corazón tranquilo. Más tarde ese día, mientras revisaba correos en mi oficina, me informaron que Alan había dejado la ciudad. Había vendido su carro, cancelado el arriendo del apartamento y desaparecido con su familia. Nadie sabía dónde estaba. No sentí alegría. Ni alivio. Solo, paz. Salí al balcón del edificio. Era de noche, y la ciudad estaba viva, con luces titilando como constelaciones humanas. Pensé en todo lo que había pasado. En cada persona que me dio la espalda. En cada paso silencioso que tomé para volver. Pensé en Alan, en su arrogancia, en su miedo. Y recordé lo que él me dijo una vez, en secundaria, cuando sacó una mala nota en matemáticas y yo lo ayudé a estudiar. Siempre supe que ibas a ser alguien grande, Daniel. Solo espero que nunca se te suba a la cabeza. Ahora entendía lo que realmente quiso decir. Tenía miedo de mí desde el principio. Porque yo no necesitaba pisar a nadie para brillar. Y él sí. La noticia corrió como pólvora. No solo en nuestra división, sino en toda la empresa matriz. Alan Montero, el intocable, había sido despedido con pruebas irrefutables de corrupción y abuso de poder. Algunos se sorprendieron. Otros solo sentían, como si por fin se hubiera hecho justicia. A mí me felicitaban en privado. Gracias por tener el valor, me decían. Nadie antes se había atrevido. Pero por dentro, yo no sentía satisfacción. Solo una calma inquietante. Porque mi objetivo real aún no se había cumplido. Una semana después, me enteré de que Alan estaba intentando apelar legalmente su despido. Contrató un abogado mediocre, probablemente el único que pudo pagar. Según su esposa, que llamaba a recursos humanos todos los días, necesitaba ese trabajo para mantener a su familia. Tenía deudas, el hijo con problemas respiratorios, y estaban por perder el apartamento. Y no voy a mentir, eso me hizo dudar. Me pregunté si estaba cruzando una línea. Sí, en mi afán de hacer justicia, me estaba convirtiendo en algo peor. Hasta que recibí una llamada inesperada. Era Clara. Su voz era diferente. Más adulta. Más pausada. Necesito hablar contigo, Daniel. Por favor. Nos encontramos en un café alejado del centro. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje. Se veía tensa. Se sentó frente a mí y no dijo nada por un rato. Yo, supe lo que pasó con Alan, empezó. Vi tu nombre en los documentos que circularon. No te reconocí al principio. Asentí, en silencio. Quiero pedirte perdón. Me tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. Yo tenía 17 años, continuó. Alan me manipuló. Me dijo que tú habías dicho cosas horribles sobre mí. Me mostró mensajes falsos. Me llenó de miedo. Me dijo que si no lo apoyaba, él perdería su futuro. Que tú te ibas a aprovechar de mí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo sabía que no era verdad, Daniel. Pero tenía tanto miedo. Tenía solo a él. Y cuando todo explotó, me callé. Me callé durante años. Tuve que mirar hacia otro lado para no romperme. ¿Por qué ahora? ¿Por qué lo vi? Cuando se enteró que tú eras su jefe, se derrumbó. Y por primera vez en mi vida, vi en sus ojos algo que nunca había visto, miedo real. No remordimiento. Miedo. Porque sabía que todo se le había acabado. Me miró directo. Yo no quiero que lo destruyas más. Ya no hay nada que romper. Suspiré. No estoy haciendo esto por venganza, Clara. Solo quiero que se sepa la verdad. Entonces cuéntala, dijo ella, y sacó algo de su bolso. Esta es mi declaración firmada. Admito lo que hice. Que fui obligada. Que mentí. La empujó hacia mí. Haz con ella lo que quieras. Y se fue. Yo me quedé allí, mirando el papel. 5 años de silencio. 5 años de dolor. Y ahora,
Tenía en mis manos la prueba final. Pero, ¿realmente quería usarla? Porque todos sabían lo que él era. Solo necesitaban a alguien que lo dijera en voz alta. Alan salió sin mirar atrás. Y yo, respiré. Por primera vez en 5 años. Un viernes por la tarde, Alan entró en mi oficina sin tocar. ¿Tienes un minuto? Asentí, sin mirarlo. He notado que estás pidiendo muchos informes, muchas auditorías. Hizo una pausa. Algunos empleados están incómodos. No es buena señal cuando un líder muestra desconfianza tan abiertamente. Lo miré por primera vez. ¿Eso piensas? Solo digo que el equipo trabaja mejor cuando siente que se le cree. Las auditorías pueden ser interpretadas como una cacería de brujas. Y francamente, no creo que sea necesario. Guardé silencio. Luego dije. ¿Tienes algo que temer, Alan? Sus ojos se endurecieron apenas por un segundo. Pero sonrió. Por supuesto que no. Solo quiero lo mejor para el equipo. Entonces no te preocupes. La auditoría continúa. Salió con los labios apretados. Esa misma tarde, la empresa auditora me envió un informe preliminar. Confirmaban varias irregularidades en contratos y aprobaciones realizadas directamente por Alan. Había evidencia de corrupción interna. Tenía lo que necesitaba. Solo faltaba el escenario adecuado. Así que lo preparé todo para el lunes siguiente. Citación a todo el equipo. Sala de conferencias. Proyector. Lista de puntos a tratar. En la agenda decía, revisión general de resultados y objetivos futuros. Nadie sabía lo que estaba a punto de pasar. A las 9 en punto, comencé la reunión con voz tranquila. Gracias por venir. Esta reunión es importante para el futuro de la empresa. Durante el último mes, hemos realizado una revisión exhaustiva de los procesos internos, buscando oportunidades de mejora. Pero también, inconsistencias. Alan, sentado en la esquina con su laptop abierta, ni parpadeaba. Encontramos varios documentos, autorizaciones y correos que apuntan a una gestión negligente y en algunos casos, deshonesta. Voy a presentar los resultados. Hice clic. La pantalla mostró un desglose claro, contratos duplicados, proveedores fantasmas, comisiones no autorizadas. Todo con fechas, montos y capturas de pantalla. El ambiente se volvió helado. Vi cómo algunos empleados se miraban, incrédulos. Otros tomaban notas en silencio. Alan mantenía una expresión neutra, pero ya sudaba. Toda esta documentación ha sido entregada a Recursos Humanos y al Departamento Legal. El responsable directo de estas operaciones es el supervisor Alan Mancharo. Un murmullo recorrió la sala. Alan se puso de pie de golpe. ¿Qué clase de payasada es esta? Tú no tienes idea de lo que estás diciendo. Lo miré directamente a los ojos. Y por primera vez, dejé que mi voz cambiara. Oh, tengo más idea de la que crees. Él parpadeó. Fue solo un instante, pero lo vi. El reconocimiento. El miedo. ¿Qué dijiste? Que tengo idea. Y que esta vez, Alan, tengo pruebas. Se quedó inmóvil. Estás despedido. Efectivo de inmediato. Tus accesos serán revocados. Recursos Humanos te enviará los detalles. Nadie dijo nada. Nadie protestó. Las semanas siguientes fueron una prueba de fuego para mi autocontrol. Cada vez que Alan hablaba en reuniones con su tono seguro, explicando procesos que ni entendía, fingiendo liderazgo, yo lo observaba con una calma quirúrgica. No dije nada. No lo enfrenté. No le di pistas. Solo escuchaba. Analizaba. Esperaba. Y él, claro, no cambió. Seguía siendo el mismo de siempre, encantador con los superiores, condescendiente con los subordinados. Se llevaba el crédito por ideas ajenas. Y tenía un problema grave con el alcohol, lo cual disimulaba con café fuerte y pastillas para la ansiedad que escondía en su escritorio. Empecé a pedir informes semanales detallados. Quería ver cómo operaba.
Detecté incongruencias. Había proveedores fantasmas, gastos innecesarios, horas infladas en proyectos que no justificaban el presupuesto. No lo confronté. Me limité a tomar nota. A guardar documentos. A preparar el terreno. Mientras tanto, entre los empleados, construí una reputación. Me vieron llegar temprano, preguntar nombres, recordar cumpleaños, resolver problemas técnicos. Algunos empezaron a confiar en mí. Una de las desarrolladoras, Valeria, se quedó después de una reunión y me dijo: Daniel, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué contratamos a Alan? La miré. Fingí no entender. ¿A qué te refieres? Es que, todos sabemos que no hace nada. Se roba ideas, manipula al equipo, y los informes que entrega no cuadran. Nadie lo respeta. Solo tiene el puesto porque vino con la empresa cuando fue adquirida. Le sonreí con gentileza. Gracias por tu sinceridad, Valeria. Te prometo que estoy revisando todo. Y lo estaba haciendo. Cada noche, en casa, repasaba sus documentos. Encontré una cadena de correos donde manipulaba a una analista para que asumiera errores que eran suyos. Otro donde negociaba con proveedores por fuera del sistema oficial, pidiendo comisiones. Pero lo que más me impactó fue un mensaje que había enviado a un antiguo colega, justo el mes anterior. Me toca fingir que respeto al nuevo jefe. Otro genio van nave con aires de grandeza. Este idiota cree que puede cambiar la cultura de una empresa con frases de liderazgo barato. Ni siquiera sabe quién soy. Ni se imagina lo que yo hice para llegar hasta aquí. Ese mensaje me revolvió el estómago. No por el insulto, sino por la última frase. Lo que yo hice para llegar hasta aquí. Sí, Alan. Yo sí me lo imaginaba. ¿Por qué lo viví? ¿Por qué lo sufrí? Porque cada noche que dormí en el suelo fue por tu culpa. Pero aún no era momento. Esperé un mes más. Durante ese tiempo, pedí una auditoría externa. Fingí que era un procedimiento rutinario por la reestructuración. Le pedí a recursos humanos que realizaran entrevistas de clima laboral. Y comencé a grabar nuestras reuniones con su consentimiento, como parte de una supuesta mejora de procesos. Poco a poco, la red se fue cerrando. Y Alan ni se dio cuenta. Durante los siguientes 2 años, desaparecí del mapa. Trabajé de día y estudié de noche. Nadie me contrataba con mi historial, así que me hice pasar por otro. Usaba nombres falsos en plataformas de freelance. Aprendí programación desde cero. Tomaba cursos gratis, copiaba código, lo rompía, lo arreglaba. No dormía más de 4 horas por noche. Vivía en una habitación alquilada en una casa con goteras. Comía arroz con atún todos los días. Pero no me importaba. Porque cada línea de código que escribía, cada cliente que me pagaba aunque fuera $5, era un ladrillo más en mi nueva identidad. Mientras todos me daban por muerto, yo estaba renaciendo. Fue en ese mundo oscuro donde conocí a Marcos, un programador colombiano que también venía del barro. Él no preguntó por mi pasado. Solo quería saber si yo podía entregar. Y entregué. Juntos armamos una pequeña app para administración de restaurantes que se viralizó en foros de Reddit. Luego otra para automatizar procesos de oficina. Una startup pequeña nos ofreció comprarlas. No aceptamos. A los 3 años, teníamos 5 empleados remotos y clientes en 3 países. Yo no era rico, pero tenía estabilidad. Había aprendido a esconderme en el código, a existir sin nombre. Pero en silencio, no dejaba de seguir a Alan. Sabía que trabajaba en una empresa llamada NetLogix, una consultora de tecnología que vivía de contratos con el gobierno. Su puesto, director de operaciones. Tenía esposa. Un hijo pequeño. Su Instagram estaba lleno de fotos felices. Lo seguía, pero nunca interactuaba. Hasta que un día, leyendo una noticia de negocios, encontré algo que me hizo sentarme derecho en mi silla. NetLogix estaba en problemas financieros. Acababan de ser demandados por incumplimiento de contrato.
Su CEO estaba vendiendo activos. Había despidos masivos. Y luego, como una semilla que cae en tierra fértil, vi un anuncio, una de sus unidades, una microempresa adquirida años atrás, estaba a la venta. Nadie la quería. Tenía deudas, pero también estructura, clientes y una oficina. La compré a través de una tercera empresa que Marcos y yo habíamos registrado en Estonia. Pagamos menos de lo que costaba un carro nuevo. Nadie supo quién estaba detrás. Ni siquiera el CEO. 2 meses después, me senté en la silla del director general de la nueva división. Mi división. No era grande, pero sí funcional. Tenía 20 empleados. Y entre ellos, con su camisa planchada y su sonrisa ensayada, estaba Alan. Cuando lo vi entrar a la sala de juntas esa primera mañana, presentándose al nuevo dueño, casi se me sale el corazón del pecho. No me reconoció. El tiempo y la barba me habían cambiado. Había perdido peso. Mi voz era más grave, mis gestos distintos. Me dio la mano y dijo, un placer. Soy Alan Mancharo. Llevo 3 años como supervisor aquí. Yo asentí. Encantado, Alan. Soy Daniel. Y él no lo supo. No aún.